Los tiempos están bajo el control de Dios. Las oportunidades de igual manera. Los recursos que Él pone a nuestro alcance están justo en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Hemos estado batallando con todo lo que estamos pasando con la pandemia, el distanciamiento social, el que no nos podamos congregar, aunque muchas congregaciones lo están haciendo, muchas iglesias, que los niños no puedan ir con tanta libertad y tranquilidad a la escuela. Muchas cosas nos han restringido, nos hemos limitado, pero gracias a Dios que para predicar su palabra, el Señor ha puesto a nuestro alcance el Facebook, también el Zoom y también el YouTube y otros sitios que podemos aprovechar para compartir las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios. Y agregando el agradecimiento, pues reconozco, aprecio, valoro el que ustedes nos estén acompañando en esta hora en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Gracias. Confiamos en que al final de esta meditación todos nosotros hayamos recibido la enseñanza de la palabra de nuestro Dios que contribuya para nuestra edificación espiritual. Entre tanto, les invito a que oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, tu dirección, tu ayuda para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres decirnos. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, pero que prepare nuestros corazones también para que estén receptivos a lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Pedimos esto para cada uno de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, ya sea en este momento o después, pero Señor, que sus vidas, que sus hogares y sus familias sean bendecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Agradando a Dios. Una de las cosas que nosotros anhelamos es cómo agradar a Dios. Obviamente, cuando pensamos cómo agradar a Dios, tenemos que pensar también cómo no causarle a Dios un desagrado. Debemos estar siempre pensando en cómo agradarle, no en cómo entristecer su corazón por acciones que no le honran, no le glorifican, que no son acordes a su voluntad y a sus propósitos. Es por eso que en esta hora les invito. Voy a leer en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, lo que dice. Estamos en la versión Reina Valera 1960. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La pregunta está apuntando a cómo puedo yo agradar a Dios de tal manera que pueda acercarme con confianza al trono de su gracia, sabiendo que Él ya está mirándonos con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de gracia, para recibirnos a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta alguna vez? ¿Cómo o con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo puedo o qué necesito para que mi vida sea una vida que le agrada a Dios? ¿Saben ustedes que desde siglos atrás los hombres anhelan vivir una vida que agrade a Dios, que según nosotros cumpla con los requerimientos de Él en la vida de cada ser humano para poder acercarnos con confianza al trono de su gracia? Uno de los más reconocidos hombres de la antigüedad, de la historia, que deseaban con todo fervor vivir una vida agradable a Dios, era el gran reformador alemán Martín Lutero. Él dejó de prepararse para abogado, para convertirse en un monje. Sin embargo, a pesar de esas
esa decisión que tomó, nosotros nos damos cuenta que todavía sus pecados, la carga espiritual que él llevaba, le atormentaban. Entonces, él empezó a buscar a Dios con el deseo de ser aprobado por Dios, buscando su mejor medio para poder acercarse con confianza ante Dios. Hasta que encontró el versículo que nos dice en la Biblia que el justo por la fe vivirá. No lastimando su cuerpo, no ofreciendo cosas materiales, sino lo que Dios espera es la actitud del corazón que se acerca a Él contrito y humillado, que se acerca a Él con el propósito de honrarle y de alabarle. Pues muchos pensamos que agradar a Dios solo tiene que ver con el cuerpo, con el exterior, con simplemente no tomar, no fumar, no adulterar, no fornicar, pero se nos olvida que lo que está dentro de nosotros sigue siendo desagradable para nuestro Dios, sigue siendo pecaminoso a menos que Él nos limpie. Pensamos que porque no cometemos comúnmente los llamados pecados capitales o lo que Dios dice en su palabra que identifica como pecado, nuestra vida está completamente agradable a Dios. Pero les voy a decir una cosa, no hay justo ni aun uno, no hay quien no peque, no hay quien no se rebele contra Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos guía, casi nos obliga para que nosotros hagamos lo contrario a lo que a Dios le agrada. Veamos en el texto que hemos leído las condiciones que Dios nos pide para poder vivir una vida agradable delante de Él. Y obviamente lo que nos dice su palabra, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, podríamos decir que no nos engañemos. Los sacrificios no siempre son agradables a Dios. Yo sé que hay muchas personas en su creencia que ofrecen mandas en diferentes maneras de expresar esta promesa que le hacen a Dios, pero de nada sirve si su corazón sigue estando en la misma condición y no hay un verdadero arrepentimiento y búsqueda de Dios para que transforme nuestras vidas. Entonces, no siempre nuestros sacrificios le agradan a Dios. El versículo 6 y 7 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Pero le agrega otra palabra que a mí me llama mucho la atención. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. No solamente presentarse por presentarse, sino que conlleva la idea, la intención de estar adorando al Dios Altísimo. Por eso el escritor dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Será acaso que se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aun si yo diere mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, ¿lo aceptará el Señor? Con eso habré arreglado la situación mía con Dios de ofensa que le he hecho al estar desobedeciendo su palabra. Muchos cristianos tienen la idea de que porque hicimos el sacrificio de ganar un alma, ya la hicimos. Otros piensan que porque hicimos el sacrificio de venir a la iglesia, de venir al culto, aun cuando estuviera haciendo frío o haciendo mucho calor o estuviera lloviendo, ya la hicimos. Muchos también creen que levantarse temprano para el culto y llegar a tiempo es un sacrificio que Dios toma en cuenta y son puntos a nuestro favor ante los ojos de Dios. Pues déjenme decirles que la Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Si pensamos que con eso vamos a ganar puntos delante de Dios o vamos a hacer que Él se agrade de nuestra actitud y de nuestras acciones, estamos mal. La Biblia nos instruye cómo hacerlo apropiadamente. Lo segundo que nosotros podemos ver aquí es que lo que Dios pide de nosotros
es hacer justicia. El versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo recuerdo que en una iglesia donde estuvimos hace varios años, un párrafo que estaba incluido también en el manual de procedimientos de la iglesia, estaba un párrafo ahí que decía, y ser justos en nuestros compromisos. Que cuando tú hagas un compromiso con Dios, que sea un compromiso justo. Que cuando tú hagas un compromiso con tu familia, que sea justo. O con la iglesia, que sea justo. O con cualquier otro. Que nosotros, al dar nuestra palabra, lo hagamos con honestidad, con sinceridad y con toda la intención de cumplir lo que hemos prometido. Y no dejarlo, no dejar que nuestras palabras caigan al suelo. Entonces, tenemos que entender lo que significa el término justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. No excedernos, no cargar la mano, no volcar nuestras emociones para hacer que una persona sea juzgada o sea recriminada desmedidamente. Solamente Dios sabe y solamente Dios puede perdonar. Y solamente Dios puede limpiar los pecados del corazón humano. Por eso es que nuestro país clama por justicia, pues a los que tienen que ser castigados no se les castiga apropiadamente. ¿De qué me sirve ser un gran trabajador si no le doy a mi familia el tiempo que le corresponde? Y también no podemos agradar a Dios así. Si tú estás fallando en tus compromisos, partiendo con tu familia, partiendo en tu trabajo, siguiendo con los que te rodean, siguiendo con Dios, aunque debíamos de poner primero, fallarle a Dios debe ser algo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, ¿de qué me sirve ser un gran servidor o servidora de la iglesia, según sea el caso, si no le doy el respeto, si no le doy el amor, debido a mi matrimonio, a mi familia? El uniforme no agrada a Dios, sino el corazón que hace lo justo delante de Dios. Sí, porque si la manera en que vestimos creemos que estamos bien, porque nos ven, no sé, bien vestidos, apropiadamente, van a decir, pues esta persona está sugiriendo, está haciendo que nosotros tengamos un buen concepto de él mismo. Pero ¿cómo está su corazón? Acuérdense que la Biblia dice que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. De nada sirve quejarse de las injusticias de la sociedad que vemos en los periódicos o en los medios. Todas esas injusticias que hay en la sociedad, en la comunidad, si también nosotros somos injustos en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia. ¿Cómo es nuestro trato con nuestra esposa o esposo, según sea el caso? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos en casa? A veces somos más amorosos, más comprensivos, más tolerantes, aún con los niños ajenos, pero como que a veces somos más tolerantes con los ajenos que con los nuestros. Y a veces nosotros con los extraños les hablamos amablemente, pero con nuestra familia en casa levantamos la voz, somos muy agresivos, usamos palabras hirientes, un tono, una actitud que no le agrada a Dios para hablarle a los nuestros. Por una visita al salón de belleza dejamos sin comer a los hijos. ¿Cuántos se van al salón de belleza a peinarse, a maquillarse, al manicure, al pedicure y a todos los cure que se hagan en los beauty shop, en los salones de belleza? Entonces, si nosotros nos esforzamos y a veces se paga tanto dinero para esto, ¿por qué no también pensar en llevar un día a nuestra familia, un fin de semana, un domingo, a comer fuera y dedicarles tiempo a nuestra familia? O tal vez para esforzarnos
y ahorrar y pagarle los estudios a nuestros hijos, que ellos puedan estar tranquilos, que no les esté perjudicando el estrés y la inquietud de saber que hay un pago que hacer de colegiatura, hay un libro que comprar o hay algo que se tiene que hacer y ellos no tienen el dinero. Nosotros tenemos que esforzarnos por bendecir a nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso. Otro pensamiento que yo encuentro aquí es que no solamente la justicia, sino también amar misericordia. Versículo 8, la segunda parte de este pasaje de Miqueas, nos dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me llama mucho la atención que cuando dice amar misericordia, no está diciendo que tú tengas misericordia con tu prójimo, sino lo que está diciendo la palabra del Señor es que amar la misericordia se convierta en cada uno de nosotros en un estilo de vida. Sí, en una actitud diaria, que nuestro corazón y nuestros labios reflejen el amor a la misericordia y también a la humildad. Y si se convierte en un estilo de vida, no vamos a hacer diferencia enfrente de quién estamos, con quién estamos hablando, a quién estamos tratando, porque va a fluir de nosotros el amor a la misericordia y también humillarnos delante de Dios. Entonces dijimos que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y es ahí donde radica la inmensa misericordia de nuestro Dios, que a nosotros que nos corresponde un castigo por su justicia, nos cubre con su inmensa misericordia y gracia, porque no nos da lo que nosotros merecemos. Sin embargo, nos da. No nos da lo que merecemos, pero también Él, en su misericordia y gracia, nos da lo que no merecemos. Tenemos que comprender estas dos palabras importantes en nuestra relación con Dios: misericordia y gracia. Misericordia significa que Dios retiene aquello que merecemos, o sea, el castigo. Y gracia significa que Dios nos da aquello que no merecemos. Por su gran misericordia y su gracia sobre nuestras vidas, Él espera que nosotros hagamos lo mismo que Él ya hizo con nosotros, que lo hagamos con nuestros prójimos, con nuestros próximos, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con todos. Por su gran misericordia y su gracia sobre nuestra vida, Él espera entonces que nosotros hagamos lo mismo. Él espera que dejemos de señalar los errores de los demás, que practiquemos la misericordia, que quitemos de nuestra vida el dedo amenazador, porque hay muchas personas que cuando están recriminando a alguien, los están apuntando, lo están señalando. No sé si es con el propósito de intimidarlos, o se sienten superiores, o creen que los que están enfrente de ellos son inferiores. Isaías capítulo 58, versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar con vanidad. No puedo agradar a Dios si no tengo la misericordia de perdonar al que me ofende, de amar al que me daña, de ayudar al que me ha tratado mal. El cristianismo no solo se trata de ayudar al desconocido, sino también de ayudar y bendecir a aquellos de quienes nosotros hemos recibido alguna ofensa, algún daño. Entonces, Dios quiere que amemos la misericordia, que amemos la justicia y que nosotros podamos actuar en consecuencia. Otro pensamiento que encontramos en este pasaje es que Dios quiere que nos humillemos ante Él. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la actitud con que nos acercamos a Dios es la manera como Él nos va a tratar también, y es la manera como también los demás deben acercarse y nosotros debemos acercarnos
delante de los demás, porque la humildad también debe ser un estilo de vida, no algo que se hace porque estoy ante el altar y para que todos me vean como hacían los fariseos, sino es una actitud sincera, honesta, íntegra de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, delante del Señor. Cuando yo no quiero hacer su voluntad, no me estoy humillando ante Él. Al contrario, me estoy llenando de soberbia para desobedecerle. Dios se siente agradado de un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce sus faltas, un corazón que se duele por el pecado cuando está delante de Dios. Se agrada de un corazón que le reconoce en su necesidad, que viene, como el salmista decía, límpiame, oh Jehová, límpiame de todos mis pecados y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Esa era la actitud del salmista David. Esa debe ser la actitud de cada cristiano. Esa debe ser la actitud tuya, mi hermano, mi hermana, y mía también, de cada uno de los creyentes. Esa es la enseñanza, es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también tenemos otro pensamiento que nos dice que nosotros, para llevar una vida que agrada a Dios, nosotros debemos cuidar nuestra lengua. El Salmo 15, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: el que anda en integridad y en justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Viene a mi mente ese dicho coloquial. Cuando hay un problema, por ejemplo, entre dos personas, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia o ya sea en el trabajo, tú puedes ser una de dos cosas. O tú puedes ser la solución al problema, o puedes contribuir a la solución del problema, o acaso eres tú parte de la causa del problema. Por eso la Biblia dice: no admite reproche contra alguno de sus vecinos. Que nuestra boca no hable lo que nuestro corazón sabe que no es verdad. Aprendamos a controlarnos. Y si tenemos el gusanito, la curiosidad, el impulso de decir algo que no es correcto, es el momento de clamar a Dios diciendo: Señor, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón, controla mi lengua, porque yo no voy a perjudicar a nadie. Ya basta de calumnias que se dan inclusive hasta dentro del cuerpo de Cristo. Ya basta de dañar con el veneno de nuestro corazón, el veneno de nuestra lengua, dañar a aquellos que nos rodean. Ya basta del chisme, porque el chisme es compartir información. Aunque la información sea real, pero se convierte en chisme cuando tú o yo la estamos compartiendo y no se nos ha dado autorización para hacerlo. No somos nosotros los autorizados para dar noticia de algo. No. Por eso yo creo que muchos de ustedes, hermanos, cuando me comentan algo, siempre les digo: ¿me dan permiso de ponerlo en el sitio de Guerreros de Oración? Si me dan permiso, yo lo pongo. Si no me dan permiso, evito ponerlo, porque respeto la intimidad, la confidencialidad de lo que ustedes, de los hermanos, de las personas que comparten conmigo la información que me están dando. Entonces, volvemos a la pregunta: agradando a Dios en todo. Una vez más, leyendo a Miqueas, que nos dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios, delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré a Él con holocaustos. Me presentaré a Él con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros que yo le ofrezca, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Es como decir, ofreceré como ofrenda a uno de mis hijos, a mi primogénito, para que Dios me perdone y me limpie de mi rebelión. ¿Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. Y aquí hemos visto 4 o 5 puntos. Te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que lo lleves a la acción. Solamente que tú hagas justicia. Que tú ames y que tengas misericordia a los que te rodean. Y también que te humilles delante de Dios. Eso es lo que nos ayuda para estar llevando una vida que agrada a nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Entonces vamos a terminar con una oración. Padre amoroso y bueno, en estos momentos, Señor, pedimos tu bendición. Ahora que, Señor, hemos meditado en tu palabra y, Señor, que hemos escuchado lo que tú nos dices, lo que tú pides, lo que tú dices que esperas de cada uno de nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor. Danos y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seamos obedientes a tu palabra. Que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado. Que amemos la misericordia. Que amemos también la humildad. Y que tratemos bien a los que nos rodean. Empezando con nuestra familia, siguiendo con nuestros hermanos en la fe en la iglesia local donde nos congregamos y continuando como círculos concéntricos a todos los que están en mi entorno. Por favor, ayúdanos y bendícenos para cumplir tu voluntad y así agradarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. De tanto correr, correr, me cansé, sentí no respirar y no poder llamar. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir, tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar. Puedes descansar. Tanto correr, correr, descansé y pude respirar.